disertación y a partir de la disertación de ambos invitados poder trabajar en comisiones en cada uno de los ejes temáticos. El primer invitado, y dándole lugar, es Augusto Pérez Lindo, quien viene trabajando sobre perspectiva de la educación superior. Augusto Pérez Lindo es licenciado y doctor en filosofía. Se desempeña como profesor del doctorado en Políticas y Gestión de la Educación Superior en la Universidad Nacional 3 de Febrero y es profesor en la Maestría de Gestión Universitaria en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Entre su amplia trayectoria y trabajos de investigación, voy a mencionar solo dos de sus más recientes. La Educación Superior Argentina, Diagnóstico y Prospectivas, y Prospectiva de la Universidad Argentina 2030. Bien, para nuestros casi 200 conectados, le damos la bienvenida a Augusto Pérez Lindo para que empiece su disertación. Muchas gracias, profesor, por acompañarnos y muchas gracias a todos los presentes. Estoy contento de encontrarlos. Conozco a muchos de ustedes porque estuve en los últimos 30 años, no sé, unas cuantas veces en la Universidad de Cuyo. Casi podría ser un profesor visitante. Y sé que ustedes son pioneros en el estudio prospectivo de la educación superior y felizmente porque en este país poca gente se ocupa de pensar el futuro. Y creo que este es uno de los problemas que tenemos cuando uno piensa en el planeamiento y en el futuro, y es que los argentinos tenemos que hacernos cargo del futuro. Yo les hice llegar, no sé si me dejan pasar en el segundo cuadro, estoy queriendo pasar en el segundo cuadro de mi PowerPoint, que no sé si están viendo. Bueno, yo les hice llegar por otra vía un artículo de Prospectiva Educación Superior Argentina 2030 que publiqué en la revista Argentina de Educación Superior, donde previamente hay un diagnóstico del sistema. No voy a insistir sobre eso, ustedes pueden ver ahí algunos datos básicos. Lo que sí me parece relevante tener en cuenta que el sistema sigue en expansión y que nosotros estamos cerca de 4 millones de estudiantes en la educación superior universitaria y no universitaria. Y que para 2030 estaremos en 4,5 millones y para 2040 en 5 millones, para dar una idea de la expansión. Con crisis o sin crisis, el sistema sigue en expansión. Aunque los rendimientos, la tasa de graduación sea baja, alrededor del 30%, de todos modos tenemos la cantidad de profesionales que el mercado necesita y además exportamos gratis materia gris, más de 100.000 graduados universitarios, más de 4.000 doctores de todas las disciplinas argentinos están en el exterior. Eso señala un problema crítico para pensar el futuro. Y es que no tenemos una cultura para aprovechar el capital intelectual que tenemos. Para pensar el futuro, nosotros tenemos que pensar también un nuevo modelo de desarrollo con uso intensivo del conocimiento, porque de otra manera nuestros graduados no van a tener mucho futuro. Si miramos, perdón, aquí me han trasladado bruscamente el PowerPoint y yo estaba más atrás, no sé qué pasó, estaba acá. Bien, dimensiones de la crisis y de la pandemia. Bueno, yo voy a anunciar cosas que ustedes ya saben porque las estamos viviendo. El congelamiento de las universidades, la virtualización de la enseñanza, la reconversión pedagógica de los docentes,
De hecho, ha movilizado, conmocionado a todas las universidades, la recesión económica, el crecimiento del desempleo y la pobreza y la desarticulación política e institucional. En este contexto es obvio que necesitamos una gestión inteligente para manejarnos, administrar las incertidumbres. Todos estos elementos que tenemos delante nuestro los vamos a enfrentar en la próxima década. Quiere decir, el que crea que cuando termine la pandemia volvemos a la normalidad está totalmente equivocado. Volver a la normalidad o encontrar otro equilibrio para nosotros en Argentina nos va a llevar 10 años. Hay que pensarlo en esa escala de tiempo. Pasemos al cuadro siguiente. No sé cómo hacer, pero creo que es importante pensar un poco, más allá de la coyuntura, en las consecuencias de la virtualización. Ya a fines de los años 90 del siglo pasado, alguien escribió un libro sobre el ser digital y otros, Bill Gates, entre otros, hablaron de la era digital. Pero de hecho, para nosotros en la educación superior, a nivel mundial, ahora sí entramos de lleno en la era digital. Y esto quiere decir que todo lo que se enseña en Cuyo o en Buenos Aires o en Afganistán o donde sea, se encuentra en la web. Y que ahora todos estamos en un nuevo espacio global, virtual y gratuito de educación superior. Creo que es algo que muchos no tienen en cuenta y que muchos piensan que volver a la normalidad significa compaginar, arreglar un poco con algunos cursos a distancia, tener un sistema bimodal y que con eso ya estamos, nos acomodamos. No es así. Ustedes piensan que Brasil, que anticipó esto, creó hace más de 10 años la Universidad Abierta de Brasil para juntar todas las ofertas a distancia que tenían las universidades públicas brasileñas. Y hoy tienen 1.400.000 alumnos en la Universidad Abierta de Brasil, que de hecho tiene 2 o 3 oficinas, yo las he conocido, no tienen estructura porque lo que hacen es poner en red todas las ofertas, los cursos, conferencias que hay en las universidades públicas brasileñas. Bueno, el escenario hacia el futuro es que toda universidad normal va a estar permanentemente conectada con cursos, conferencias de otras universidades y con cursos acreditados. De hecho, en Argentina ya comenzaron a acreditarse cursos de doble, triple titulación extranjera, pero todos tenemos que hacernos la idea de que al lado del campus presencial va a haber para todos un campus virtual que es el sistema global, virtual, gratuito de educación superior. De hecho, todos estamos pasando hacia un modelo bimodal o híbrido, como le quieran llamar, blended learning. Pero la digitalización organizacional de las universidades en la Argentina está atrasada. Y en esta oportunidad hemos podido ver esto con algunas excepciones, pero todas las universidades descubrieron que no estaban preparados los profesores, el equipamiento no estaba preparado y otros detalles. Creo que a nivel organizacional hace 20 años, de una manera muy lúcida, la Secretaría de Políticas Universitarias creó el SIU, Sistema de Información Universitaria, ofreciendo programas y asistencia gratuita a todo el mundo para digitalizar la organización. Llevamos 20 años y todavía no se ha completado. Y esta vez no es por defecto de la agencia encargada de esto, sino por defecto de las mismas universidades. De hecho, el SIU ha creado programas excelentes y ha estado exportando programas de digitalización de las universidades. Pero internamente
todavía no hemos completado esto por las resistencias de todo tipo a esta nueva cultura de la universidad virtual. Ahora las competencias informáticas son exigibles para todas las carreras de la universidad. Quiere decir, si alguien empieza en la Facultad de Derecho, no es necesario estudiar computación. Bueno, creo que ningún graduado de abogacía va a conseguir trabajo en un estudio en serio o en un tribunal que funcione bien si no está en condiciones de trabajar la informática jurídica y todo lo que eso implica. Pero esto vale para todo, para filosofía, sociología, economía. Creo que también hay que terminar con esta idea de que la informática es un tema de algún grupo especial. Ahora los médicos necesitan, los ingenieros, en fin. Pero esto implica revisar en todos nuestros planes de estudio las competencias que nosotros estamos transmitiendo para los futuros profesionales. Insisto, todos los planes de estudio tienen que incorporar en todas las carreras las competencias informáticas. Y también aparecen nuevas prácticas pedagógicas de los docentes, de todo tipo, y una mezcla de enfoques. En el principio de la enseñanza superior asistida por computadora, yo estuve en una de las primeras experiencias mundiales en 1980 en la Universidad Libre de Bruselas, hice una evaluación de la enseñanza de química asistida por computadora. El modelo, digamos, psicopedagógico era el conductismo. Venía muy bien y sobre todo aparentemente para la enseñanza de química. Pero ahora hay diferentes enfoques posibles de aplicación posible por Internet, con interacción muy importante, a veces más presencial que lo presencial. He tenido experiencia de esto, asistir ahora a cursos donde la interacción es tan intensa que uno a veces en el aula universitaria no logra esto. Pero bueno, lo importante es saber que hay una variedad de experiencias y que no hay un modelo único. Pero quiero destacar, y lo puse resaltado en el PowerPoint, que a pesar de toda esta nueva cultura virtual, a pesar de la era digital, hay que tener en cuenta, como ya lo decía Emilio Durkheim a principios del siglo XX, que la función central de la educación es la socialización de los jóvenes. Y hoy, más que nunca, nosotros pensemos que hagamos lo que hagamos, tenemos ya más de 1 millón de jóvenes menores de 24 años que no estudian ni trabajan. Y este no es un problema solamente nuestro. Hace rato que se planteó esto en Alemania y por eso Alemania decidió otorgar becas para estudiar en la universidad hasta los 30 años. Y no importa si hacen 2 carreras o si estudian gimnasia o escenografía, fílmica o lo que sea. Alemania, Francia, también Estados Unidos, los países desarrollados han invertido mucho dinero en el aspecto de integración social de los jóvenes. Y creo que esto en las universidades y sobre todo en las universidades públicas argentinas no se termina de entender. Y la importancia que tiene hoy para la sociedad argentina y también a nivel internacional la socialización, la integración de los jóvenes. Bien, podemos pasar al cuadro siguiente. La convergencia de la globalización y la informatización de la sociedad dio origen a un sistema global, virtual y gratuito. Insisto, es necesario tomar en cuenta que ya estamos formando parte de un nuevo espacio mundial de educación superior. Pero seguimos pensando en términos territoriales, como si lo que ocurre en la Universidad Nacional de Cuyo queda delimitado territorialmente, que los graduados van a trabajar ahí en Cuyo o en la Argentina,
y la Argentina ya tiene más de 100.000 graduados en el exterior, y podríamos decir, en realidad nadie sabe a dónde van a ir a parar nuestros graduados, los nuestros, los africanos, los asiáticos, los europeos, y de pronto uno ve un va y viene. Aquí en Buenos Aires y en mi barrio de Palermo veo llegar europeos, haitianos, venezolanos, colombianos, y uno no sabe, y muchos graduados, los he tenido algunos de alumnos, y uno no sabe a dónde van, de dónde vienen. Bien, ese es un escenario normal. Las universidades han perdido el monopolio de la educación superior. Ahora individuos de cualquier edad y formación pueden acceder a cursos universitarios e información científica en las páginas web. Por eso, ya tenemos en el ingreso a universidades en Argentina menores de 16, de 15, de 13 años. Y este fenómeno se está expandiendo. O sea que ya estamos asistiendo a un proceso de desescolarización universitaria. A nivel mundial se acerca la meta de la universalización del acceso a la educación en todos los niveles. Bueno, esto es tan extraordinario y ahora ya se está consumando esto, porque uno puede encontrar inclusive en campamentos de refugiados, que sean palestinos, africanos, en Europa, en Medio Oriente, gente, jóvenes o mujeres asistiendo a cursos de todo tipo, de ingeniería, de sociología, de economía. Hoy el acceso a la educación está en la selva amazónica, en las comunidades indígenas del Ecuador, que crearon algunas ya su propio sistema educativo primario, secundario y terciario, o en escuelas mapuche de la Patagonia Argentina, que intercomunican a veces con escuelas de Australia y Nueva Zelanda. Eso para darles una idea de cómo estamos, pero seguimos pensando territorialmente. Creo que necesitamos un clic en nuestro principio de realidad y pensar las cosas de otra manera. Las universidades actualmente abren sus campus a cursos, conferencias internacionales en formato virtual. Todos están haciendo esto. Adelante. Podemos. Bien, en la sociedad del conocimiento extendido, como le llama Michael Gibbons y otros, las universidades se convierten en actores sociales estratégicos. Esta es otra cosa que también deberíamos reforzar. Hacer tomar conciencia de que aún en la Argentina en crisis, más del 25% de la fuerza del trabajo, o sea, de toda la gente que se emplea en la Argentina, más del 25% tiene educación superior. Y que esto va a ir creciendo. Tal vez en 2030, 2040, tendremos el 40% de la fuerza de trabajo con educación superior. Sin embargo, la sociedad no refleja esta realidad porque todavía no hemos adoptado un modelo de desarrollo con uso intensivo del conocimiento. Y esto se ve en todas partes. Si quieren verificar esto, traten de llegar a las estadísticas educativas del Ministerio de Educación, de nuestro ministerio. Hoy tenemos menos estadísticas accesibles que cuando vino la democracia, que se llevaba con lápiz y papel. La estadística, yo conocí el último funcionario que trabajaba de esta manera las estadísticas y que publicaba cada año las estadísticas de la educación argentina, que hoy no se publican. Y si uno trata de encontrar una estadística cierta de la población universitaria argentina, me lo pueden decir los investigadores que andan en esos temas, van a ver que tienen que confrontar distintas fuentes y de todos modos no están seguros de tener las cifras correctas. Bueno, ese detalle, la falta de una cultura estadística en los órganos del Estado, ya muestra que estamos atrasados como sociedad del conocimiento. Es más, en algunos momentos, en algunos gobiernos,
Aquí se han negado o se han tergiversado las estadísticas. Esto también muestra nuestro rechazo al conocimiento. Este es el desafío más importante para las universidades argentinas, que es liderar el surgimiento de un nuevo modelo de desarrollo inteligente, solidario y sustentable. Y a su vez, como he dicho, la universidad sigue siendo un agente de integración social y la crisis obliga a reforzar la función socializadora de la educación superior. El cuadro siguiente. Hoy es la hora de la reconstrucción, literalmente, porque los costos económicos y el número de muertos que tenemos hoy supera largamente los costos humanos y materiales de la guerra de Malvinas. Pero en varios sentidos tenemos síntomas de una catástrofe. El índice de pobreza es superior al 42%. Y bueno, no quiero enumerar cosas que todos ustedes conocen. Por lo tanto, estamos llevados a pensar, a comprometernos todos en la reactivación y el crecimiento económico, en la lucha contra el desempleo y la pobreza, en el cambio de la matriz energética, la lucha contra el calentamiento global, la informatización y cientificación de la sociedad. Las universidades argentinas necesitan pensar estrategias para el desarrollo en los próximos 10, 20 y 30 años. Y se pueden realizar estudios y proyectos para el futuro. Lamentablemente no hay muchos que trabajan en esa dirección y la Universidad de Cuyo es un ejemplo. Y podría avanzar muchos más con apoyo externo del MINCIT u otros para desarrollar proyectos hacia el futuro. El próximo cuadro, por favor. Si las universidades no trabajan para crear estrategias de desarrollo inteligente, sus graduados no tienen futuro. Pensemos solamente con las hipótesis que tenemos, que son tendenciales estadísticas, y supongamos que tenemos para el 2030 400.000 graduados por año en las universidades. ¿A dónde van a ir a parar? Si nosotros no sabemos qué hacer con nuestros graduados, pero no sabemos qué hacer porque no los aprovechamos. Sobran médicos y falta asistencia sanitaria en la población. Sobran arquitectos y faltan viviendas. Para poner dos ejemplos, ¿no? Entonces necesitamos pasar a un modelo de desarrollo que exija el pleno empleo de nuestros recursos humanos calificados. Ahora bien, de hecho el sistema universitario nacional ha demostrado desde fines de los 90, fines del siglo pasado y en medio de la crisis del 2001, ha demostrado una gran capacidad emprendedora. Yo he participado en ese momento, en el inicio de varios proyectos, fábricas, de creación de cooperativas, de emprendedorismo entre sectores desocupados, en fin. Las universidades nacionales crearon en pocos años más de 600 proyectos y llegaron en algún momento a tener ingresos propios, recursos propios de 200 millones de dólares por año. Es decir, que hay una capacidad creativa, emprendedora, y todavía hoy hay cosas ejemplares que están pasando. ¿Podemos seguir adelante? Tenemos ejemplos de asociaciones de universidades como el Psicosur, la red de universidades de la ruta bioceánica, la Asociación de Universidades de Grupo Montevideo y otras que han creado mecanismos de cooperación para abordar proyectos de integración y desarrollo regional. En los últimos 10 años hay varios proyectos de corredores bioceánicos entre el Atlántico y el Pacífico, en la Patagonia, a la altura
de Corrientes, Chaco y hacia Chile, o a la altura del Amazonas, llegando a Chile y a Perú, ya la ruta amazónica y el ferrocarril amazónico han avanzado mucho en Brasil. Pero esto muestra de que hay grupos, sectores que piensan en proyectos importantes, estratégicos. Y creo que la Universidad de Cuyo tiene que también animarse a pensar no solamente para resolver sus problemas, sino para aportar a la reconstrucción argentina. Pasemos al cuadro siguiente. Otro ejemplo que es reciente, la Universidad de Jujuy, la Universidad de La Plata y la empresa minera Jensen se han asociado recientemente para reconvertir los ómnibus a gasoil en automotores eléctricos con baterías de litios industrializadas en Jujuy. Un paso adelante para iniciar la industria de autos eléctricos. Bueno, eso es futuro. Y es un ejemplo, la Universidad de Jujuy empezó esto hace 10 años y que ha sido una apuesta hacia el futuro muy lúcida. Pero pensemos en algo que esté al alcance de todas las universidades y de todos los municipios, en iniciar un proceso de industrialización y reprocesamiento de la basura. Piensen que esto es una economía, la economía de la basura implica un gasto anual en la Argentina de más de 2.000 millones de dólares y con consecuencias malas para la ecología, el empleo de personas indigentes o que trabajan de manera marginal, cuando podría ser una economía exitosa. De hecho, 2 países en Europa, Holanda y Noruega, importan basura, dado el éxito que ha tenido su proceso de industrialización y reutilización de la basura. De modo que este es un proyecto que todas las facultades de ingeniería podrían asumir con un plan a 5 años, como se ha hecho también en España, para reprocesar e industrializar la basura. En este momento la Unión Europea está invirtiendo mucho en la economía circular y en el reprocesamiento de la basura pensando en el futuro. Otro cuadro, por favor. Por otro lado, la crisis sanitaria provocada por el COVID mostró la falencia de nuestro sistema de salud. Y creo que aquí también es tiempo de que las facultades de medicina se involucren en repensar un sistema de salud mixto, complejo, pero que pueda realmente atender a todo el mundo y ofrecer a todo el mundo una calidad de vida accesible. Creo que la crisis que estamos viviendo muestra muchos agujeros, y no porque nos falten médicos, no porque nos falten gastos, porque en realidad la Argentina ha gastado mucho en salud, pero tenemos un sistema de salud atomizado y donde a veces se factura más en medicamentos o se sobrefactura en servicios que no se prestan y se desatienden problemas centrales de la salud pública. De modo que este también es un tema donde AFACIMERA, la Asociación de Facultades de Medicina, podría tomarlo como un tema central para pensar el futuro. En el campo internacional, yo como filósofo veo un problema que a muchos les parece abstracto, que es la ausencia en el mundo de un pensamiento global. ¿Qué quiere decir? Que en general, pongamos nosotros, los latinoamericanos, sabemos de la India casi lo mismo que sabía Cristóbal Colón. No sabemos, por supuesto, que son primeros productores mundiales de cine o de informática. Y que, bueno, además tienen unas culturas y filosofías milenarias. Y hablemos también de China y de otros países. Creo que la ausencia de una cosmovisión, de una visión del mundo compartida de las distintas culturas y países tiene consecuencias en las decisiones políticas y en las actitudes de la opinión pública
tiene consecuencias en los prejuicios que tienen las personas respecto a la gente de otras culturas. Y creo que se puede avanzar creando una red de pensamiento global. La Universidad Nacional de Cuyo ha sido pionera en estudios sobre el pensamiento latinoamericano, gracias a la actividad de Arturo Roig y de otros investigadores, filósofos de Cuyo y de otros lugares. Bien, creo que también ahora la Universidad de Cuyo puede contribuir a crear una red de pensamiento global conectando centros de estudios africanos, árabes, chinos, de la India. No digo que hay que crear acá expertos de las culturas de otros países. Digo que podemos crear una red que nos permita iniciar un diálogo y llegar tal vez en algunos años a un congreso mundial para lograr una enciclopedia del pensamiento global. Y creo que esto sería una contribución también a la creación de un modelo de desarrollo mundial más solidario y cooperativo. Seguimos. Lo que yo pienso para la Universidad de Cuyo, o podría ser para cualquier universidad pública. Y hay experiencias en este sentido. Que cada unidad académica podría asumirse como una unidad de producción de proyectos. Y no estoy hablando utópicamente. Hay autores que han estudiado universidades exitosas en el mundo mostrando que han surgido universidades en Europa, en América Latina, en otros lugares, que tienen visiones convergentes en este sentido. En la Argentina vemos la necesidad de apoyar la modernización de las pequeñas y medianas empresas. En este momento todas están corriendo para informatizarse, para adaptar a sus empleados y funcionarios al teletrabajo, al trabajo a distancia. Necesitamos pensar en la creación de emprendimientos agroalimentarios, tecnológicos y sociales. También de esto hay experiencias en varios lados. Y yo estoy preparando una maestría en gestión del conocimiento para el desarrollo que apunta a formar líderes, emprendedores de empresas tecnológicas y otras, agroalimentarias y otras. Debemos pensar el mejoramiento del sistema de salud, la instalación de sistemas de gestión inteligentes en los organismos públicos. Mendoza ha sido pionera en el e-govern, que ha tratado de llevárselo al Instituto de Administración Pública de la Nación, para iniciar entonces modelos de gobierno inteligente. Y pienso también, como lo decía antes, en la posibilidad de crear una red para el pensamiento global. La siguiente. Sin proyectos no hay futuro. Esto es una obviedad. Pero, por favor, bajemos. Es una obviedad de que sin proyectos no hay futuro y que estamos en un momento en que necesitamos recrear una nueva contra todos. Creo que también en esto las universidades pueden contribuir a crear una cultura de cooperación y de consenso estratégico para el futuro. Siguiente, por favor. Ya he destacado el hecho de que la Universidad Nacional de Cuyo ha sido pionera en los estudios de perspectiva. Esto debería ser lo normal en todos nuestros ministerios. A mí me ha tocado escribir informes para el Ministerio de Educación, para la Secretaría de Ciencia y Tecnología, y a veces he entrado a hablar con secretarios de Estado, secretarios o ministros, y uno de ellos me dijo patéticamente, le digo, bueno, la ley prevé que acá debe haber
una planificación y deben reunirse todos los actores. ¿Cómo se arma la política en su sector? Y el ministro me contestó, yo lo pienso con mi almohada. Esta es la situación normal de la Argentina. Si un presidente, un ministro me dice a mí eso, creo que estamos, me parece, bastante desorientados y creo que nos perdemos de vista el hecho de que necesitamos la cooperación, necesitamos sumar conocimientos para resolver nuestros problemas. Vivir en la coyuntura hoy implica vivir en la intemperie en medio de las crisis sociales. Y yo espero que esto lo entienda la clase dirigente. Vivimos en la coyuntura. Yo diría, invirtiendo una frase famosa, que a corto plazo estamos todos muertos y que las sociedades deben pensar hacia el futuro. Las Naciones Unidas acordaron en 2015 17 objetivos para el desarrollo sostenible, justamente pensando hacia el futuro, hacia el 2030. Y la Argentina, como muchos otros países, se anotó en estos programas. No sé cuántos de los que están presentes en esa sala saben de la existencia o del funcionamiento de los 17 programas en los cuales está implicado la Argentina. Lo cierto es que con los cambios de gobierno todo el mundo abandona estos objetivos. Y creo que nosotros, las universidades nacionales, deberíamos reiterar el compromiso con los objetivos del desarrollo sostenible a escala global. Si no queremos conservar el subdesarrollo. Bien, estos son las ideas principales que yo quería desarrollar. No sé si queda un cuadro más, un último, sí. Que hay que tener en cuenta, esto también me parece importante, que estamos en un momento demarcatorio. Así como entramos de lleno a la era digital, a la era de la universidad digital, también hay que tener en cuenta que se ha vuelto irrelevante la universidad profesionalista, fábrica de diplomados o enseñaderos. Muchos están pensando que volver a la normalidad, me lo han planteado en conferencias este año, el año pasado, con grupos de profesores universitarios. Queremos volver a la normalidad, volver a dar clases como antes. Y creo que hay que entender que no volvemos y no debemos volver a esa normalidad. Y que la universidad del futuro es una universidad más científica, más vinculada a la transferencia de conocimientos, más implicada en la resolución de problemas de la sociedad, de la economía, de la cultura, universidades emprendedoras, innovadoras. Ya se han creado varias universidades que no tienen campus y que trabajan por proyectos, andan por que un año estudian en Moscú planificación, otro año pasan a estudiar economía en la London School of Economics y otro año estudian ciencia política en París. Esto ya está existiendo, una nueva concepción de la universidad. Creo que es importante también que la comunidad universitaria asuma esto. Yo sé también que en Cuyo la mayoría de los profesores han hecho cursos, un posgrado en pedagogía universitaria y han discutido estas cosas. Es decir, no estoy hablando en abstracto, ni siquiera estoy hablando de cosas que desconozcan los profesores de Cuyo, porque muchos, tal vez la mayoría, han hecho esos cursos de pedagogía universitaria y han discutido estos temas. De modo que creo que hay que aprovechar todas estas reflexiones que ya se han hecho para repensar el futuro de la Universidad Nacional de Cuyo. Por último, diré que la Universidad Futuro conservará y debe conservar las misiones de socializar a los jóvenes
de formar líderes y emprendedores. ¿Qué quiero decir algo en particular sobre esto de formar líderes, dirigentes? En la universidad pública, en las universidades nacionales, creo que ha sido una decisión desastrosa en las últimas décadas olvidarse que la universidad pública debe formar dirigentes. Una concepción equivocada, a veces con buenas intenciones, en nombre de la democracia o del igualitarismo. Nosotros no tenemos por qué formar dirigentes. Si la universidad pública no forma dirigentes, otros los van a formar. De hecho, yo les recuerdo que en las elecciones anteriores a las últimas que tuvimos, los 3 candidatos eran egresados de universidades privadas, los 3 candidatos a presidente. Pero dejando de lado este hecho que no es meramente anecdótico, creo que la universidad pública debe reiterar su compromiso en la formación de la clase dirigente y sobre todo de los dirigentes de Estado. No es posible que en nuestra facultad de Derecho, de donde sale un 30% de graduados se dedica a la función pública, no se enseñe gestión pública o ética pública. Como yo he dicho públicamente, siendo evaluador de la CONEAU en la Universidad Nacional de Córdoba, creo que en las universidades públicas tenemos que formar dirigentes y sobre todo dirigentes capaces de pensar el futuro de un Estado inteligente, de estados inteligentes a todos los niveles. Bueno, estas son en general las ideas y los escenarios que yo veo en general sobre el futuro de la universidad. No quiero entrar en detalle porque hay muchos detalles en lo que hace, por ejemplo, a la gestión administrativa, al financiamiento o inclusive a la formación docente, a la carrera docente. Hay muchos detalles. Cuando pensamos en el futuro, tenemos que pensar en la investigación. Hay un dato curioso en el sistema universitario argentino, sobre todo en la universidad pública, y es que en la Ley de Educación Superior el posgrado no existe. Yo les recuerdo que el posgrado ya existía en la Edad Media como institución, pero en la Universidad Argentina, la pública, donde rige además el cogobierno, los alumnos y profesores del posgrado no tienen ciudadanía universitaria porque el posgrado no tiene estructura. Creo que son detalles que muestran que no miramos realmente, no apuntamos a buscar la calidad y el máximo nivel de formación científica. Son algunos de los problemas que quería plantear y bien, espero que estos temas sirvan para reflexionar y repensar algunas cosas hacia el futuro. Eso es todo. Bien. ¿Tengo micrófono? ¿Se escucha? Bien, no sé si me han desmuteado.